Sí, damos inicio al programa de hoy, Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Estábamos escuchando La Montañita de Diomedes Díaz, ese vallenato allí suave para iniciar la tarde. Hoy estamos a través de Radio San José 1160 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón. Unimos también nuestra transmisión a Radio Delfín 1060 AM. Saludamos a Robinson Cárdenas con Control Master, en redes sociales a Alex Meneses, quien les habla Gabriela Parra, Alas Peralta, Registro Nacional 0715, Nancy Pacheco, Registro Nacional 0713. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como @siempre Venezuela Radio, en Twitter como Siempre Venezuela y a través de nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Y así, sean todos bienvenidos al día de hoy a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gabriela, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue ahí a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta y en ese enlace con Radio Delfín 1060 AM. Bienvenidos a esta primera ronda informativa. Y el gobierno ha informado la llegada a Venezuela del primer lote de vacunas cubanas Abdala, esas que tantos estaban esperando y que también tenemos en conocimiento que son en fase de experimentación, cuando dicen que es una vacuna que tiene el 99% de efectividad. Aún no sabemos qué tan cierto sea, pero la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha informado que la vacuna cuenta con esa eficacia y además que es para sumarse a lo del COVID-19, suma el esquema de inmunización y que ejecuta el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha informado la llegada al territorio nacional de este primer lote de vacunas cubanas para hacer frente a la pandemia del COVID-19. El fármaco se sumará a este esquema de inmunización que ejecuta el gobierno. Agradecemos que esta vacuna se incorpore al plan de vacunación de Venezuela. Perdón, ¿cuál plan de vacunación? Venezuela no tiene plan de vacunación. Lamento tener que subir el tono de la voz en este momento, señora Delcy Rodríguez. Acá en Venezuela no existe un plan de vacunación, porque si estuviese un plan de vacunación, no tuviese las pérdidas humanas que tiene. Acá se está buscando un plan de vacunación, y buscándose ese plan de vacunación con los médicos especialistas, los infectólogos, con todos esos especialistas que estaban reunidos durante esta semana realizando mesas de trabajo para crear ese plan de vacunación. Pero usted no venga a salir, se ganó el caretabla hoy la señora Delcy, porque es que da indignación cuando llegan y dicen, estamos esperando, desde hace mucho tiempo se venía anunciando que iba a llegar esta vacuna, la Abdala, y que aparentemente tiene una efectividad, según Delcy, del 92%, y leíamos en otras notas, donde dice que la Abdala tiene un porcentaje del 99%. La verdad es que ante esta situación de esta vacuna Abdala, no sabemos qué tan efectiva es, porque en un inicio se dijo que esta vacuna iba a ser experimental en Venezuela. ¿Cuántos conejillos de India llegan a esa vacuna? Y no venga a salir con que esto se va a sumar y se incorpora al plan de vacunación, cuando sabemos que el plan de vacunación no existe. ¿Por qué el estado Zulia y por qué otros estados están con una alerta total con la parte médica? Las cifras de fallecidos, de médicos y especialistas, es alarmante. ¿Y cuántos más civiles han fallecido a causa del COVID-19? Donde no se tiene, quien no tenga el carné patria, no puede tener esa dosis. Y es más, como no se tiene un plan de vacunación, y si hoy le aplican la vacuna, llegó ese lote, pero ese lote de vacunas no es completo, porque es que si viene a 2 dosis, pues a los 21 días tienen que aplicarle la otra. Y si no existe plan de vacunación, bueno, este tiene 3, todavía peor.
todavía peor. Entonces, estamos entre las que se aplican una sola dosis, 2 dosis y 3 dosis. Entonces, nosotros estamos buscando traer o de alguna forma buscar una vacunación de una dosis, y viene el gobierno de Nicolás Maduro, que no puede ni con una, no puede ni con dos, ahora viene a traer una vacuna de 3 dosis. O sea, no han podido con 2, van a poder ahora con 3. Aparte de eso, es el 92.28% de efectividad, según lo dicen los propios científicos cubanos, pero el gobierno no ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud, ni ha enviado en qué consiste esa vacuna, ni ha solicitado su uso, ni ha solicitado permiso para ver si realmente, ni ha mostrado los números para ver si realmente es este porcentaje de efectividad. Estamos hablando de que es es que no tiene palabra. Es que en un inicio, Gabriela, se dijo que eso son fases experimentales. Esa vacuna no llevaba ni siquiera la segunda fase. Que se llevaba a Venezuela esa vacuna para realizarse la fase 3 de experimentación. La Organización Mundial de la Salud ya aprobó eso, ya revisó, ya dio la verificación. No, entonces esto es una fase experimental que se lleva a Venezuela, pero como todo en el gobierno de facto puede suceder, y en el mundo mágico de Nico también puede suceder, pues esto está sucediendo en este momento. Entonces es mirar cuáles son los pros y los contras de este tipo de supuesta vacunación, una vacunación masiva, cuando ese plan de vacunación no existe en Venezuela, no existe. Hoy preciso hemos podido constatar con las cifras, que son las cifras maquilladas que tiene el gobierno, pero que la ONG Médicos Unidos de Venezuela viene dando otra cifra. Entonces acá no venga a decir la señora Delcy Rodríguez que es que acá vamos con la gran panacea. No, esto no es una panacea. Esto no es una panacea. La salud del pueblo venezolano se tiene que respetar. Se tiene que respetar. Lamentablemente no se está respetando. Esto genera indignación, genera rabia, genera impotencia, genera absolutamente de todo. Entonces, salir con estas ahora, o sea, un plan, es que lo más irrisorio es un plan de vacunación, añadirlo al plan de vacunación. O sea, ¿cuál plan de vacunación? Aquí no existe ningún plan de vacunación. Aquí se le está muriendo a la gente de COVID-19, aquí se le sumó la fiebre amarilla, aquí se le sumó la tuberculosis, aquí se le sumó la violencia que tiene Venezuela, aquí se le sumaron los grupos irregulares y ustedes ante eso no han hecho nada. Entonces, la crisis hospitalaria. Acá no tienen la posibilidad los médicos de tener guantes, tienen que reutilizar los guantes, tienen que reutilizar el tapabocas, cuando un tapabocas en medio de la pandemia lo tienen que eliminar, no tienen trajes de protección, no tienen caretas. Y hoy lo veíamos en una manifestación que los médicos vienen realizando a través de un tema musical que realizaron. A ver cómo reacciona el gobierno. ¿Por qué se realizaron las mesas de trabajo hace 2 días? Y esas mesas de trabajo las realizan especialistas en todas las áreas. Y la están realizando también este tipo de especialistas que son los infectólogos de todas las áreas. Entonces, es lamentable la situación que se viene suscitando en este momento. El drama del personal sanitario, en este mismo orden de idea, ellos indican: no somos héroes, los seres no mueren y nosotros estamos muriendo. La situación no ha mejorado para el personal sanitario. En Carabobo ellos están cansados de calificativos románticos y exigen que se les tome en cuenta y que de verdad sean atendidas sus necesidades. No somos superiores, no somos dioses. Los héroes y los dioses no mueren y nosotros nos estamos muriendo. Y parece que somos importantes, pero para el pueblo, pero invisibles para el Estado. Así lo expresó el directivo de Médicos Unidos de Venezuela en la entidad, el doctor Jorge Pérez. Se siente excluidos. Aseguran que quienes han fallecido por COVID-19 no son sumados a los reportes diarios de la administración de Maduro y que tienen miedo a acudir a los hospitales para cumplir con su labor.
No tenemos equipo de protección personal en los centros de salud, no hay medicinas ni servicios básicos. Así es muy fácil exponerse al virus y morir, dijo visiblemente conmovido este doctor ante la cifra de 44 médicos, 9 enfermeras y 5 de otros gremios de la salud que han muerto con síntomas de la enfermedad COVID-19 en Carabobo, que es el tercer estado del país con más decesos registrados por la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Las especialidades que han resultado más afectadas son ginecología, obstetricia, pediatría, anestesiología y cirugía. Nos estamos quedando sin médicos especialistas en nuestros hospitales. ¿Quién nos va a atender cuando nos enfermemos? Si seguimos dejando de lado al personal de la salud, si seguimos jugando con la salud del pueblo, pero como ellos sí, yo no sé qué tipo de vacuna se pondría Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y su combo, pero como ellos ya se inmunizaron, vaya usted a saber qué va a pasar con el pueblo venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, desde Barranca, la tierra amable de Colombia, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, transmitido por radio San José de Cúcuta 1160 amplitud modulada, enlazado con Radio Delfín 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. Quien les habla y les saluda, Carlos Uzcategui, El Miura, y un cordial saludo a mis buenos amigos Alan Peralta, que le sale dieta, y por supuesto a Nancy Pacheco y a Gabriela Parra y ese gran equipo de producción. Incautan 185 kilos de cocaína en el puerto de Barranquilla, que tenía como su destino Holanda. Aplazan audiencia de preclusión de la investigación contra Álvaro Uribe Vélez. Vandalizan 8 buses en nueva jornada de protestas en la capital, en Bogotá. Un muerto y un herido tras enfrentamiento, al parecer, entre dos clanes guayú en la vía del kilómetro 31 de Maicao, Riohacha, en La Guajira. Descubren caleta de casi 1 tonelada de cocaína de alta pureza en la zona de Uribia. Anoche suspendieron el tránsito vehicular por el puente Las Palmas por el alto grado de corrosión. Cuarta entrega del PAE en Sincelejo se hará efectiva a recaudar y reanudarse las clases. Ejército capturó a presunto cabecilla del grupo criminal Los Hierros en Valledupar. Demandan al gobernador Carlos Caicedo por usar el naranja como color institucional del Magdalena. Rescatan a 4 náufragos asiáticos, hindúes, cerca de las costas de Córdoba, en Puerto Escondido. Investigan a 14 concejales de Sincelejo por presuntas irregularidades en elección de la Contraloría Municipal. Defensoría del Pueblo emite alerta temprana por amenazas de grupos armados ilegales en el Magdalena y el Cesar. Caribe, costa atlántica, hombre intentó cortar el pene a su hijastro de 4 añitos porque se orinó en la cama. Eso fue en el sector de la comunidad de Sabana Larga. Erradicarán olla de vicio en Montería. Tras llegar a un acuerdo, trabajadores del Hospital de Barranca levantan el cese de actividades gracias a la gestión del alcalde Iván Mauricio Soto Balán y su equipo de trabajo. Riohacha requiere con urgencia implementar un plan maestro de planificación en movilidad. Tránsito de Albania traza estrategias para reforzar la movilidad en los alrededores de Cerrejón. En La Guajira, la Fuerza Aérea se reúne con la comunidad guayú de La Flor. Consejo de Estado ratifica credenciar a 9 concejales del distrito Riohacha. Polémico caso, más de 1000 comparendos habrían desaparecido en tránsito de Valledupar. San Juan Bautista cumple hoy 320 años de su fundación en el Cesar. Cuando uno habla de reciclaje, habla de la vida. Es parte de un buen trabajo periodístico del periódico El Pilón de los recicladores de Valledupar. Pese a críticas, instalarán gas licuado en Pueblo Bello. En Valledupar no hay vacunas contra la influenza. Estudiantes realizaron plantón a las afueras de la UNAC. La Caja de Música Live regresa con un concierto virtual de Iván Villazón. Llegaron a Colombia 1 millón de vacunas de las farmacéuticas Janssen y Pfizer. En Colombia toma fuerza el estudio de las ciencias de datos. El ELN cambia de comandante. Gavino
Según está enfermo, le da paso a Antonio García. Por primera vez desde su secuestro, Ingrid Betancourt se encontró con sus captores. Comienza en Medellín el Festival del Tango, fiesta que cumple 15 años en la cultura rioplatense. Guardia indígena amputado es la tercera persona víctima de una mina antipersonal en 2 días. Medalla de plata para Colombia en Dubái. El barranquero Luis Díaz con golazo de tijera es tendencia en Colombia. Precio del petróleo tocó máximo desde el año 2018. Diferencias entre la ONU y Colombia por las protestas. Docentes de la Universidad de La Guajira. La Guajira requiere procesos de formación que puntualicen para así superar el modelo colonial. Red hospitalaria crece en un 108% en Barranquilla. Invierten más de 135 mil millones de pesos para la salud en los municipios. Buque encallado obligó cierre de zona portuaria. Privados de la costa Caribe, terceros con el mayor demanda de biológico. Estudiantes de la Universidad del Atlántico siguen en paro indefinido. Entregan 2.3 hectáreas de zona de diversión en Puerto Colombia. Bajó la confianza del consumidor por el paro nacional. Arrancan diálogo para la reforma tributaria en Barranquilla. Colombia y los Estados Unidos reiteraron la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Iván Duque sostuvo reunión con el embajador norteamericano. Hay políticos que deberían dejar de actuar como pirómanos, lo dice el presidente Iván Duque. Nuevo rifirrafe entre Claudia López y Gustavo Petro por el COVID-19 y el ESMAD. Mary Kay donará 5.000 pesos a comunidades guayú por la venta de cada labial. Corte Suprema ratifica la titularidad del terreno donde está Cerrejón. 375 nuevos contagios y 8 fallecidos en el Magdalena. Falso médico en Polo Nuevo lideraba el programa Hospital en tu Casa. María Camila Soria debutó con victoria en el Quailey del Abierto de Tenis en Wimbledon. En Cartagena, gremio de las chivas turísticas piden ampliación de horario hasta las 9 de la noche. En lo que va de año, han asesinado a 10 menores en Cartagena, 3 entre 2 y 14 años. Cartagena superó los 100.000 contagiados por el COVID-19. Detienen esta madrugada a alias Turbina del Clan del Golfo. Asesinan a coronel retirado en Neiva por oponerse a un atraco. Propician comando situacional en el corregimiento de Matita. Gerentes y operadores turísticos recorrieron varios sectores de La Guajira en plan de inversión. La FLIC condena amenazas contra 4 periodistas de Córdoba y pidió evaluar el nivel de riesgo y adoptar las medidas correspondientes. En un estudio científico, Colombia es el país que tiene más especies de mariposa en el mundo. Más de 19.000 vacantes en Feria Virtual de Empleo para egresados del SENA. Congresista Zuleta rechazó el decreto que prohíbe motos con parrilleros en Montería. Náufrago fue rescatado en el Golfo de Morroquillo. Llevaba 5 años en el Océano Atlántico. Atacan Torre Sonora de RCN. Dejaron graffiti y vidrios rotos en Bogotá. Caribe. 600.000 personas se beneficiarán como médico en tu casa. Y es el nuevo plan de salud en el Magdalena. En medio de la pandemia se dispara el dengue en Sucre. Parques naturales, autoridades ambientales hacen un llamado a los turistas. Bananeros, policía y la Armada colombiana le hacen frente al narcotráfico en la costa. Cae alias Sinaloa, jefe de finanzas del Clan del Golfo en Bolívar. Con recursos de regalías, alcaldía busca parar erosión en Cerro La Popa. En San Onofre, Sucre, habría elecciones atípicas el 5 de septiembre. Jurisdicción Especial de Paz. Jefes paramilitares denuncian amenazas y piden protección. Carlos Ducate y Elmiora retornando a los estudios. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Mi amor era el tema que estábamos escuchando del grupo Treo. Mi amor. Ay, y así iniciamos esta segunda media hora de programa, todos románticos con todos el grupo Treo. Todos entregados, bueno. Entregados, claro que sí, al amor. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en este enlace con Radio Delfín 1060 AM. Y hemos venido hablando del tema de la vacunación, del acuerdo nacional, de qué se está buscando con ese acuerdo nacional.
Ese acuerdo de salvación nacional que está encabezado por el presidente encargado Juan Guaidó, pues es ese acuerdo que busca llevar a Venezuela ayudas humanitarias, que busca restituir nuevamente la democracia, busca unas elecciones libres y justas y además, estábamos hablando en el segmento anterior, Gabriela, del tema de la vacunación y de cómo está llegando, según Delcy Rodríguez, este lote de vacunas, Abdala. Pues vamos a escuchar las palabras y lo que quiere exponer el presidente encargado Juan Guaidó. Salvar a Venezuela es vacunas ya. Salvar a Venezuela es un plan de vacunación, es ayuda humanitaria que tanto necesitamos en este momento por la catástrofe generada por la dictadura. Miren, salvar a Venezuela también implica perdonar. Para sanar hay que perdonar. Que no es olvido, atención, que no es olvido, que no es impunidad. No estoy hablando de eso. Como decía antes, aquí va a haber justicia en este país. Salvar a Venezuela es luchar todos los días. Salvar a Venezuela es salvar al campo, es salvar a nuestra familia, porque les digo algo, no hay país sin familia. Bueno, y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, El Muro. Ya de regreso en nuestro segundo reporte desde Barranca, municipio del departamento de La Guajira, desde el corregimiento Carretalito. Hoy con la llegada de la ministra doctora Buchainet, directora de la MICDIX, con el anuncio y la creación de 13 elementos de internet para este municipio de La Guajira, que es Barranca. Hoy estuvieron la representante Tina Soto, por supuesto el alcalde Iván Mauricio Soto Balán, la rectora del colegio de donde está puesta ya en marcha desde hoy este gran acontecimiento tecnológico para este departamento, donde se entregó un aula con 32 computadoras de alta tecnología y por supuesto televisores de plasma y totalmente gratuito para un departamento que estaba ansioso por tener una tecnología 4G por primera vez en La Guajira. En las imágenes y en el video se darán cuenta el desarrollo de la entrevista y de lo que dejó muy claro la ministra ante todo el corregimiento. La semana que viene tendremos como invitado para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, al alcalde del municipio Barranca, La Guajira, y por supuesto a la representante, la doctora Tina Soto. Yo quiero que ustedes sepan que yo viví en Maicao. Allá mi familia estuvo por mucho tiempo. Y también hay que reconocer que hoy somos lo que somos gracias a que tuvimos este paso por este departamento y por eso mi mamá, que hoy no está conmigo, pero que seguramente me acompaña en cada uno de mis momentos, en cada uno de mis eventos, en cada acción. Lo que ella me enseñó fue servirle a los demás y por eso quería venir acá a servirles a todos los del departamento de La Guajira, para decirles que sí les estamos cumpliendo, que hoy estamos conectando más de 446 colegios en el departamento de La Guajira, que hoy estamos trabajando para formar a los mejores ciudadanos de manera integral, en programación. Llegamos con TIC, un programa que hoy seguramente vamos a contar todas las buenas noticias cuando uno llega con TIC. No solamente llega conectando, querido alcalde, sino uno también llega apropiando a todos los ciudadanos, a los padres de familia, a los profesores que seguramente están aquí, a los coordinadores académicos, a los psicoorientadores. También hay que apropiarnos de esa tecnología que juega un papel fundamental, no solamente para abrirnos con el mundo en Colombia o para tocarnos los corazones, sino para abrirnos el mundo internacionalmente. Y yo les quiero decir algo que me parece importante y que quiero que ustedes lo tengan claro. Aquí no descansaremos, y el gobernador lo sabe, hasta que lleguemos al 70% de La Guajira conectada. Y con todos los programas que estamos haciendo lo vamos a lograr. Porque es que son 446 colegios de las zonas rurales. Es que son localidades. Son nuevas antenas 4G. Aquí ya hay una instalada, querido alcalde. Aquí ya tenemos 3 colegios que ya están funcionando con internet. Que no solamente es para el colegio. En la parte de afuera puede venir
una comunidad y es completamente gratuito. Rectora, le pido un favor, porque a veces se nos olvida. Le pido un favor muy especial. No nos apaguen los tacos los fines de semana. Déjenme la luz prendida, porque si usted me baja ese taco, me quedo sin internet y de nuevo la comunidad va a decir, bueno, y eso, esa ministra mentirosa que dijo que era 24/7 y resulta que no hay internet. Y cuando le esté dañado, me puede llamar directamente. Me puede decir, Karen, este internet no está funcionando, porque necesitamos que este internet sea de calidad. Y de verdad, eso es lo que queremos. Y algo sin precedentes, para los que de pronto están atrás, yo creo que es algo muy importante y es sin precedentes. No es internet a 1 año, ni a 2 años, ni a 3 años. Es internet a 10 años. Yo creo que esto es lo más importante de esta conectividad. Es internet a 10 años. Un internet que realmente está hoy abriendo las puertas a cada uno de nosotros. Tocamos los corazones hoy a través del internet. ¿Por qué? Porque los emprendedores pueden vender sus productos a través de las páginas web. Yo no sé cuántos emprendedores tenemos aquí y cuántos emprendedores no tienen página web. Pero los que no tengan página web, me comprometo hoy, y para que lo hagamos de manera inmediata, y le pidamos al equipo a darle las páginas web gratuitas para que puedan vender sus productos. Pero de una vez le pido el favor a Ana María que hablemos ya con el .com y le abramos las páginas web que requieran todas las personas que están aquí para poder vender sus productos. Enseguida. Esto es inmediato. Aquí no nos podemos ir hasta que esas páginas no estén abiertas. Y así como eso tenemos muchísimos beneficios. Les voy a decir algo que a veces de pronto no lo multiplicamos acá y que es importantísimo. Y es el proyecto que se llama Tutopic. Mamás, escuchen esto, porque yo creo que es importante para ustedes. A veces ustedes dicen, esta tarea, ¿cómo voy a ayudar a mi hijo a hacerla? Si de pronto todavía no me recuerdo, no sé cómo hacerla. Llegó la solución para las mamás de este país. A través de tutorías virtuales. Estamos haciendo tutorías virtuales. Usted agenda a su hijo. Se mete en la página web www.tutotic.gov.co. Si quieren ustedes ahí pueden navegar. Busquen la página web. Si tenemos aquí internet, podemos tener aquí internet para que nos podamos meter en Tutotic, por favor. Para que todo el mundo vea lo fácil que es no solamente pedir una tutoría, pero adicionalmente, vamos a poner, de pronto usted dice, es que yo no tengo internet en mi casa, ¿cómo voy a hacer para conectarme sin tiempo, de llegar hasta el colegio, ponerme en la zona digital, lo que sea? No importa, por teléfono también lo estamos haciendo. También estamos ayudando a los niños a través del teléfono. Eso quiere decir que no es solo virtual, sino también con una llamada de teléfono acompañamos a los niños a 3 áreas importantes: matemáticas, español y ciencia. Y hemos hecho muchísimas tutorías ya en todo el país y son tutores, mire, vean, aquí está, agenda tu tutoría. Y tú defines cómo la quieres agendar, si la quieres agendar por el celular, si la quieres agendar por internet, si la quieres agendar por teléfono, usted decide. Entonces, le trajimos la solución a los padres de familia. ¿Qué tal le parece este programa del Ministerio de las Tecnologías? ¿Lo conocían? No lo conocían, ya se metieron a la página. A ver quiénes están metidos en la página. ¿Cómo les parece? No los veo alegres. Estamos en la Guajira, en Barranca. Recuerden que estas son grandes oportunidades que tienen. A ver, ¿usted ya se puede meter? Ok, métase para que lo conozcan y los niños puedan saber que realmente aquí estamos generando oportunidades. Que a veces la gente dice, no, es que el gobierno, es que esto, es que lo otro, y resulta que todo está ahí. Y adicionalmente
Por ejemplo, ya mismo necesito ya enseñarle a mi hijo la suma. En una masterclass te enseñan la suma. Entonces, estamos en un momento muy fácil, muy sencillo y con grandes oportunidades para todos los colombianos, pero en especial para un departamento que tengo en mi corazón, que es La Guajira. Y este fue ese segundo reporte de Carlos Uzcategui del Miura desde Barranca, departamento de La Guajira. Un gran avance en Barranca a nivel de tecnología y lo que está realizando el Ministerio de las TIC. Esto en una población que siempre tiene tantas dificultades, pues da un gran avance. Gracias, Carlos, por ese trabajo tan bueno que realizaste para esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Continuamos con más información. Agobiadas y sin recursos para agilizar los trámites, madres de reos en Venezuela denuncia hasta 7 años de retardo procesal. Ahí está un puntico a revisar por la comisión presidida por Diosdado Cabello y por Delcy Rodríguez. Estos sí son cosas que deben estar escuchando, que deben estar anotando, que deben estar revisando y por lo cual deberían trabajar. Agobiadas, cansadas, sin dinero para agilizar los trámites de sus familiares, se encuentran madres, esposas, hermanas de privados de libertad quienes protestaron frente al edificio nacional en el estado Falcón para exigir que se restablezca el sistema electrónico Juris porque se está generando retraso procesal y pidiendo a que a sus familiares se los trasladen desde otros centros penitenciarios hasta la comunidad penitenciaria Fénix Lara o al centro penitenciario David Viloria, mejor conocido como la Uribana. Lo que estamos pidiendo, dice una de las madres o de una de las afectadas, es que agilicen los trámites pero sin cobrar, porque en mi caso mi esposo tiene 8 años detenido y no le he hecho ni la primera audiencia, aseguró una usuaria, una denunciante, Elizabeth Méndez, quien aseguró que para agilizar el trámite le están pidiendo $500, los cuales no han podido pagar. Esto es algo de lo que hablaba también el diputado Diosdado Cabello, que él se daba por enterado que durante el proceso judicial de un reo se pidiera montos en dólares por algún servicio cuando todos esos servicios son gratuitos. Entonces, si quiere pruebas al respecto, aquí está. Y yo creo que si va y se entrevista o pide pruebas de cada uno de los familiares de los reos a nivel nacional, de todas las personas que están presas, de ese retardo procesal que ya suman más de 7 años, o sea, es que siempre en todos los países puede llegar a haber cierto margen de retraso procesal, días, semanas, meses. Estamos hablando de 7 años, una persona privada de libertad que no ha podido ni siquiera asistir a su primera audiencia, porque para hacerlo necesitas tener $500 en una economía donde $500 hay que verle la cara. Yo creo que pasan 7 años más, lamentablemente, la persona o el familiar en poder recaudar todos estos montos y independientemente del crimen que haya cometido la persona, sigue siendo persona, sigue teniendo derechos, tiene derecho al debido proceso, tiene derecho a que se le juzgue, a que se le dé una sentencia, a pasar esa sentencia, a pagar el crimen que haya cometido y volver a reintegrarse a la sociedad y no estar allí metido 7 años simplemente por temas administrativos. Esperando de todas formas que en esta reestructuración que se quiere hacer, pues también se tome en cuenta que cuando ya todo este retardo procesal sea puesto al día una cosa con la otra, pues entonces si una sentencia sale a 5 años y ya la persona lleva 7 años con el retardo procesal, pues salga de una vez en libertad porque ya pagó lo que tenía que pagar. O sea, que sea, digamos, se cubra todo este tiempo, así sea con retroactivo de alguna manera, porque si no, se van a seguir socavando los derechos de las personas. Y en otro orden informativo, Julio Borges se reunió con el subsecretario de Estado del gobierno de John Biden para fortalecer el apoyo de la causa venezolana. Pues el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores en Venezuela, Julio Borges, sostuvo un encuentro con la subsecretaria de Estado del gobierno norteamericano, Wendy Sherman, en Washington, en una reunión que abordaban
los primeros esfuerzos necesarios para restaurar esta democracia en Venezuela, así como la urgente ayuda humanitaria en estas etapas de pandemia en las que está viviendo el país. Por su parte, Borges agradeció a Sherman y al gobierno del presidente Biden su apoyo a la democracia de Venezuela. Le agradecemos a la subsecretaria y al gobierno del presidente Biden por recibirnos y ratificar su apoyo con esta democracia de Venezuela. Conversamos sobre pasos concretos para restablecer esta democracia, así como la vigencia de los derechos humanos en Venezuela, el apoyo de Estados Unidos y todo el mundo libre, pues es fundamentalmente para poder realizar este cambio que se necesita en el país. Esto pues es lo que ha venido destacando. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bienvenido, Leonardo, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Hola Nancy, muchísimas gracias. Encantado pues y muy honrado con esta invitación para compartir con ustedes pues, los conceptos que bien tengan preparados que hagamos. Saludo a todos los que están en sintonía de Siempre Venezuela. Bueno, Leonardo, acá en este preciso momento pues nos atañen varios temas y en medio de esos temas pues uno que está dando mucho de qué hablar es ese acuerdo de salvación nacional que está presentando el presidente encargado Juan Guaidó. Como especialista en derecho y como comunicador, ¿cómo calificas ese tema? Mira, este acuerdo que se está realizando o intentando realizar en el país a través de las diferentes fuerzas, las dos principales corrientes políticas, el oficialismo y la oposición, va mucho más allá del derecho. La situación que está pasando ahorita en Venezuela va mucho más allá, se extiende mucho más allá de la mera legalidad. Es una situación que tiene que ver mucho con lo humano, es una situación que tiene que ver con la realidad social que está viviendo el pueblo venezolano, que tiene mucho en común de lo que se está viviendo en el mundo, pero además tiene, por supuesto, sus ingredientes muy particulares. Yo he sido de las personas que siempre, en las diferentes oportunidades que tuve de compartir con los dirigentes políticos de oposición, en los momentos tanto de activismo como de asesoría, de decirles que la vía es solamente electoral. Por supuesto, el gobierno venezolano es un gobierno que es muy eficiente en los planes que se proponen. Que a mi parecer, lamentándolo mucho, no son los mejores para el colectivo, sino que son muy particulares en beneficio para ellos. Pero son eficientes en sus proyectos, en lo que ellos creen y consideran que hay que hacer para mantenerse en el poder, ellos lo han hecho. Y el dejar, por un lado, el espacio político, que además es el único escenario en el que se le ha ganado al gobierno nacional, sería un gran error. Creo que hoy día se está viendo, sin embargo, pues estamos viendo también cómo se procura rescatar lo que es la negociación política en este momento tan particular del país. El pensar que, como por mucho tiempo se estuvo ofreciendo tal vez de una forma muy soterrada la idea de que en Venezuela lo único que podía salvar era que alguna potencia extranjera aplicara fuerza contra el gobierno venezolano, era un error. Era un error sencillamente porque eso lo que iba a traer era más problemas, iba a traer a muertes, iba a traer en un momento determinado, podía estar trayendo mayores desórdenes dentro de la sociedad y por supuesto que eso no iba a llevar a algo positivo. Hoy este acuerdo nacional esperamos que se brinden unas condiciones mínimas para que se pueda participar en los procesos electorales, que a la final es donde todo proceso político en toda la historia mundial termina. Todo siempre termina en un proceso electoral porque eso es lo que la democracia dice. Hay una historia muy particular de unos niños, y quiero hacer una metáfora, de un niño hablando con su padre, cuando le dice el niño: papá, si los buenos matábamos a todos los malos del mundo, ¿quedaríamos solamente los buenos? Y el padre le dijo: no, hijo, quedaríamos los asesinos. Y ese es el mensaje que creo que hay que entender. Hay que buscar un acuerdo entre las partes. Obviamente, las cosas en un principio pueden ser más favorables para otro y siempre son más favorables para quien detenta el poder que para quien lo desea. Y debemos procurar también entender que la existencia de las partes contrarias es lo que permite la propia existencia de nosotros mismos. Si no reconocemos a unos, no podemos existir los otros. Durante esta semana, el presidente Nicolás Maduro
delegó a una nueva comisión para esa reforma en el Poder Judicial. Y quien encabeza esa reforma es Diosdado Cabello y Cilia Flores. Hoy sale Diosdado Cabello en declaraciones a decir que se ha encontrado en ese pequeño lapso de tiempo, porque el gobierno le ha dado 60 días para que realice el cambio de esa reforma, y ha encontrado corrupción, siendo él uno de los principales. Sí, esa sonrisa que te dio, esa sonrisa es de niveles de corrupción. ¿Cómo se ve este trabajo que viene realizando estas dos personas, esta comisión que está encabezando Diosdado Cabello y Cilia Flores, que no tienen absolutamente nada que ver con la justicia? Es que, a ver, yo me río por varias cosas. Uno, porque por supuesto uno conoce, no personalmente, no tengo la dicha de conocer personalmente a Diosdado Cabello ni a Cilia Flores, pero la política es muy particular. La política es una lucha, en este caso, una lucha de fuerza, de poderes, para ver quién alcanza el poder, digamos, el control del sistema jurídico, de lo que indica, pues, en un país el poder. Me río porque el poner a estas dos personas como representantes del gobierno es sencillamente una estrategia del gobierno para atacarte dentro de lo mental. La psicología de la negociación la bombardea el gobierno cuando pone a estas dos personas. No podemos esperar que tanto Diosdado o Cilia, quien también es una mujer muy hábil, muy inteligente, respondan de otra manera. Es decir, nada nos debe sorprender si ellos dicen, bueno, he encontrado corrupción, o bueno, me enteré que tal cosa pasó y aquí vi de aquello, o hay de lo otro, o no vamos a hacer nada. Una cosa podrán decir, para qué la oposición nada. Claro, porque la idea es que la gente se desgaste, emocionalmente esté desgastada y esté totalmente desinflada a la hora de sentarse en una negociación. Ellos son muy buenos con el micrófono, Nancy. Los modelos absolutistas de izquierda fascinerosos, como es el estilo del gobierno venezolano, lo digo con absoluta responsabilidad y propiedad, ellos son especialistas en la propaganda. Ellos son los de seguidores perfectos de las reglas de la comunicación de Goebbels. Una mentira repetida más de 1000 veces se convierte en verdad. Si te sacan un defecto, pues nombra mucho el defecto del otro, o di que el responsable del otro. Todo ese tipo de estrategias ellos siempre la han aplicado, y es lo que ha hecho que debiliten a los negociadores de la oposición. ¿Cómo los debilitan? A través de la opinión pública. Crean matices de opinión, crean líneas de opinión que hacen que los presuntos opositores no partidistas, es decir, el pueblo venezolano que no es opositor, que no está con el gobierno, pero tampoco está con un partido específico, sencillamente, oye, está en oposición de lo que está viviendo, empieza a decir, bueno, pero es que ya Nancy se arregló con Leo, entonces así no podemos llegar a nada. Y eso obviamente llega a la final a los protagonistas de la negociación por parte de la oposición, y se van debilitando porque dejan de tener el piso político, que es el apoyo popular. En Venezuela ocurre absolutamente de todo. Venezuela, el gobierno, que es un estado totalmente fallido, ocurre que no se pronuncian ante nada, ni ante el COVID, ni ante el caso de Apure. Y ante el caso de Apure, el fiscal general no se ha pronunciado, Tarek William Saab no se ha pronunciado, pero sí se ha venido pronunciando estos días también, Leonardo, con el tema de Alex Saab, y está pidiendo que se le respeten sus derechos humanos, que Cabo Verde respete a la CEDAW para que le den la libertad a Alex Saab. Ante esa situación, uno encuentra más incoherencias y más irregularidades en este trabajo. Tarek William Saab, como fiscal, no se ha pronunciado ante absolutamente nada. ¿Cómo se ha venido manejando y cómo a nivel de profesional en el área procesal, como abogado, y además en el área de comunicador social, que sabemos que manejamos muchos ámbitos, cómo ve esa situación, que no se haya pronunciado ante el caso de Apure? Tarek William Saab es una persona que siempre ha sido del régimen. O sea, no es alguien que están aprovechando en este momento para utilizarlo. Él siempre ha sido muy afecto a Hugo Chávez y, por supuesto, al régimen que gobierna, que continúa gobernando el país.
su colocación, su ubicación como fiscal general de la República obedeció precisamente a colocar a Bláteres fieles para el manejo de los diferentes poderes que existen en Venezuela. De los 5 poderes, tiene hoy día prácticamente todo secuestrado. Lo digo prácticamente todo porque hasta hace poco todavía se tenía la Asamblea Nacional legítimamente electa, y que pues después del abandono de las elecciones, pues entonces ahora hay un limbo en ese aspecto. El trabajo de Tarek es precisamente eso. También es confundir a la gente, es no decir, mira, cuando las protestas legítimas que se hicieron, pues la policía ha maltratado, porque Tarek Tarek William Saab no se pronuncia por la extorsión, el asalto que se le está haciendo a la población del occidente venezolano, del Táchira, del Zulia y de muchas partes de Venezuela también con las gasolinas. Los policías, los guardias nacionales manejando todas esas mafias con el contrabando de la gasolina, contrabando interno de la gasolina, o las pistas clandestinas de aterrizaje para la droga. Nada de eso hace Tarek William Saab, sino que se dedica a hacer denuncias de cualquier tontería. Con el caso de Cabo Verde y de este señor Saab también, ahí se está llevando las cosas como son, pero en la política internacional domina también mucho lo que es el manejo de cada uno de los países, el poder que tienen los países de poder controlar esos escenarios. Sin embargo, pues ahí se sigue llevando ese proceso, a mi juicio un poquito lento, pero así ocurren en este tipo de procedimientos, que hay que tener paciencia para ello. Ahora, lo de Tarek William es igual que el mismo caso de Diosdado y el mismo caso de Cilia, o que nombraras a Jorge Rodríguez, o que mencionaras a cualquiera de los grandes operadores políticos del régimen venezolano. Ellos van a optar siempre por debilitar la emocionalidad y la psiquis de la contraparte. En medio de toda esta, ya no es crisis, ya esto es una catástrofe lo que se viene presentando en Venezuela, esa catástrofe que ha llevado a migrar a más de 6,5 millones de venezolanos. Medio de la migración, ¿cómo se ha podido, donde te encuentras en este momento trabajando, con todos los procesos que se han venido analizando, cómo ves la migración venezolana? ¿Va a regresar en algún momento cuando cambie el gobierno venezolano, o van a seguir en los países de acogida? Yo creo que dependiendo de cómo le vaya a las personas. Si son personas que ya han podido sembrar alguna raíz en el país donde están, difícilmente volverán. Volverán para recibirlo, volverán a visitar, volverán a saludar a algunas personas, pero si ya se establecieron en los países donde están, ahí se quedarán. Habrá un porcentaje que tal vez sí se devolverá, habrá otro que no le fue tan bien en el país que lo recibió y se devolverá también. Pero en líneas generales, yo creo que la gran parte de la población que ha emigrado del país no va a devolverse. Se van a quedar en los países donde están, continuando su vida, tal vez ya adaptándose. Recordemos que la migración no viene de hace 1 o 2 años, ¿no? Ya tiene aproximadamente 20 años dándose. Hay gente que empezó a irse del país apenas Hugo Chávez ganó las elecciones, comenzó a moverse porque dijo, esto viene grave, aquí va a ocurrir algo. Y con todos los 13 años que tuvo Chávez en el poder, 14 años que tuvo Chávez en el poder, en el cual disfrazó bastante la economía venezolana, producto de una abundancia petrolera, un bolívar que estaba totalmente devaluado, pero a actividad a punta de petrochequera, pues mantenía a la gente entretenida y viviendo una burbuja de ficción, pensando que todo estaba muy bien, pero ya había gente que se estaba yendo, evidentemente. La situación de Venezuela en estos momentos, ahora con el gobierno de Maduro, bueno, desde hace varios años, es de anarquía absoluta. Ya cualquier persona, Nancy, porta un arma de frente a cualquier otro y es capaz de amenazar a alguien, y no hay respeto por la vida de nadie, por parte de nadie. Se ha gestado una nueva casta social, por decirlo de una manera, una generación que es hijo de personas ligadas al poder del gobierno nacional y que van acompañados permanentemente de sus escoltas y tienen armas y tienen dinero. Bueno, la anarquía que hay en Venezuela, y son capaces pues de maltratar a cualquier muchacho de su edad o de faltarle respeto a cualquiera, sencillamente porque tiene unos escoltas que son intocables, porque no hay Estado de Derecho en este momento en el país.
En este momento nos llega una pregunta, Leonardo, de uno de nuestros oyentes. Sabe que perteneces al Colegio Nacional de Periodistas, que eres de la seccional del Zulia. ¿Cómo está calificando a esos presos políticos, a esos colegas que están siendo presos políticos por el gobierno de Nicolás Maduro? Mira, precisamente la situación es de anarquía, la situación es de dictadura. Sencillamente, pues por salir a la calle a cumplir nuestro rol, te quieren golpear. Muchos, y ahí es donde fundamento lo de la anarquía, muchos casos también se dan, que no es el gobierno nacional quien dice no lo dice expresamente, ¿no? Ya agarre a Nancy porque tomó fotos de tal evento. Pero como ya lo hicieron la primera vez, entonces quienes que se quieren congraciar, policías, guardias nacionales, miembros del ejército, de las fuerzas milicianas o cualquiera de ellos, que se quieren congraciar con el gobierno, te ven haciendo tu trabajo, grabando y tomando fotos y van y te amenazan y te dicen, mira, dame el teléfono, te voy a quitar la cámara, te voy a golpear. Y entonces se confabulan entre todos. Cada uno es un rey, cada uno es un dictador y te meten preso. El Colegio Nacional de Periodistas, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, que es la que yo dirijo, la del caso del Estado Zulia, fronterizo estado, a mi hermano de Colombia, pues, vecino de Colombia, siempre ha estado presente en cada uno de los eventos en que se han llevado o han maltratado o han pretendido, han retenido de manera ilegítima e ilegal a algunos de nuestros colegas o reporteros gráficos. Por supuesto, la mayoría de los casos han ocurrido en el centro, en Caracas, donde está el poder político venezolano. Pero obviamente todas estas actividades son catalogadas, primero rechazadas por nosotros y catalogadas como actos totalmente arbitrarios y fuera de toda legalidad mundial. O sea, no existe en ninguna parte del mundo. Más bien, el ejercicio periodístico es protegido, es parte de los derechos de todos los seres humanos universales, y en un país como Venezuela tiene sanciones o tiene sentencias por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de obligatoriedad de protección a los periodistas en la función, y por supuesto que se hace totalmente oído sordo ante esta orden judicial internacional. Leonardo, finalmente, ¿cuál es ese mensaje que le envías a toda la población migrante venezolana y a quienes están luchando en Venezuela por continuar con una democracia y recobrar a un país? Mira, hablar de esperanza pareciera muy difícil, pero es la única palabra que nos queda. Resistencia, esperanza, inteligencia. Tratemos de no agotarnos en pequeñeces, aunque reconozco que la situación interna es bastante difícil en el país para poder vivir, para poder permanecer en tranquilidad, en armonía, para poder tener una vida, digamos, común, normal, a la que tiene cualquier otra persona en el resto del mundo, en un país democrático donde se respetan las libertades. El mensaje de unidad, de que vayamos seguros, confiados en lo que cada uno de nosotros quiere y desea. Si cada uno de nosotros quiere y desea que en Venezuela haya democracia, que haya tolerancia, que haya respeto, trabajemos en base a eso. Evitemos caer en el juego del gobierno, de confundirnos, de manipularnos y de, por supuesto, engañarnos con el único fin que es debilitar a la gran masa opositora que hay en el país. Y te digo la gran masa, que es la mayoría, porque yo estoy seguro, tú no estás en Venezuela, pero solamente de saber, de informarte lo que está ocurriendo, tú estás en oposición a eso, a esa condición que se está viviendo. Y es que por lógica humanitaria, todo ciudadano dentro del país tiene que estar en oposición a lo que se está viviendo. Porque aquel engañado que apoya al gobierno, sencillamente lo que está es eso, engañado, viviendo en una burbuja, como ya se ha visto en otras oportunidades, cómo paga el diablo, en algún momento a él también le van a pasar la cosa. Queremos agradecerte por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en este triple enlace. Que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga. Gracias a ustedes, amén, igualmente. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y así continuamos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Estamos escuchando Porro Bonito de Adriana Lucía. Así, en la cabina. No, pero no es de ese, no vengan ustedes
de Adriana Lucía, esta musiquita bien suavecita para esta última media hora de programa en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través de Radio San José, La Voz de la Gran Colombia y Aruba Estéreo 91.5 FM. En este triple enlace a esta hora de la tarde, recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como Siempre Venezuela Radio, en Twitter como Siempre Venezuela y en nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Vamos a hablar del presidente de Bolivia que llega a Venezuela para participar en Cumbre del ALBA. El presidente de Bolivia, Luis Arce, llegó este jueves a Venezuela a su primera visita oficial al país y para participar en la Cumbre de Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, con motivo del bicentenario de la batalla de Carabobo, que fue clave en la independencia del país. Previamente habían arribado el primer ministro de Dominicana, Roosevelt Skerrit, y de San Vicente y las Granadinas, Ralph González. Los tres jefes de gobierno fueron recibidos con honores militares en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, por el Ministerio de Exteriores venezolano Jorge Arreaza y el secretario ejecutivo del ALBA, Sacha Lorenti. En otro orden de ideas, el clan venezolano que estafó 1 millón de euros para ayudar a niños con cáncer de España. Recaudaron 1 millón de euros para la lucha contra el cáncer infantil, pero solo destinaron 4.000 a tal fin. El resto fue perdido. Es la última estafa piramidal que han descubierto los Mossos de Escuadra alrededor de la Fundación CIVI, una obra social con sede en el Hospital de Llobregat, que operaba desde el 2017 bajo el control de un clan familiar de origen venezolano. Al frente de todo esto estaba ella. Se trata de Nicole Chacrón Obdía, directora, presidenta y fundadora del CIVI, que operó la presunta estafa junto a miembros de su familia. El pretexto de la entidad benéfica era, según su web ya borrada, promocionar y financiar proyectos de apoyo a familias de menores con cáncer, pero acabaron financiándose a sí mismos. Lamentablemente, del 1 millón de euros recaudado tenía que haber destinado como mínimo un 70%, pero a lo largo de los 4 años solo donaron 0,47%, que es el equivalente a 4.000 euros. Lamentablemente, pues se utilizó esta fachada de esta ONG o de esta organización para realizar este delito y dejar pues sin ayuda y estafar a todas las personas que de buen corazón ayudaron a la causa. Estafaron, robaron y los niños con cáncer se quedaron sin su donación. Vamos con un video sobre la cruda realidad que tienen que vivir los venezolanos por el régimen de Nicolás Maduro. Pero no solo los venezolanos, es ese migrante adolescente que tuvo que dejar su casa, salir a un territorio que no conoce. Pero escuchamos la historia de este joven. Mi nombre es Mayber Mena, tengo 14 años. Yo trabajo limpiando islas porque tengo mucha necesidad. Antes estudiaba en el cementerio en la Gran Colombia y yo siempre era bueno en la materia, pues sacaba siempre 18, 20 y 17. Llegué hasta segundo año y después estudié más por la broma de la comida y la pandemia. Mi mamá no le dieron más trabajo. Salí yo adelante a limpiar carros y uno se rebusca más con esto, con lo que te dan los carros, porque un sueldo ahorita no alcanza para nada, ¿me entiendes? Uno le trata bien a la persona, pero hay gente que es delicada con su carro y no le gusta que uno le eche agua a los carros. Pues, esta pandemia ahorita está ruda. Sueño de estudiar y ser alguien en la vida, abogado. Y esto no se lo deseo a nadie, limpiar carros, porque esto no es vida. ¿Qué me iba a decir? Me siento orgulloso porque aunque sea no estoy pidiendo en la panadería y quitándole algo a la gente, que yo no sé qué hizo la gente para trabajar, para yo quitarle las cosas. Quisiera que en verdad yo estuviera con una familia que me quiera, que me valore, pues, porque yo estuve en la calle. Soy un niño todavía, tengo 14 años. Es lamentable ver estos rostros en los diferentes semáforos, en las diferentes calles de los diferentes países a donde este régimen ha
hecho que su pueblo salga y que esa juventud se desplace, que esa juventud salga a guerreársela, a luchar, a enfrentarse a grandes monstruos, porque se enfrentan a grandes monstruos, y esos monstruos de la xenofobia, del desprecio, del desarraigo de su tierra. A eso se enfrenta la juventud venezolana, y la juventud venezolana que es aquella, Gabriela y audiencia, que tiene que reconstruir y que es el futuro de un país, dejarlo, un joven de 14 años, y así encontramos muchísimos, y en medio de todo es encontrar también en un video que vamos a ver en este momento, donde también se evidencia la migración venezolana, y esto lo evidencia la dirigente política María Corina Machado, donde ha conversado con diferentes caminantes en las carreteras del estado Táchira. Hola mi niña, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? No, Junior, Junior, ¿y de dónde vienes? de Perú. ¿Cuándo saliste de Perú? Hace un mes y pico, ¿Y cuánto tiempo tenías allá en Perú? como 4 años, ¿Y por qué te regresaste? por el trabajo. La situación está ahorita tremenda en todos los países. Para uno el extranjero se le hace difícil. Si queda sin trabajo, ya no tiene trabajo. Mira, ¿y con quién estás viajando tú? Con la familia, pues, A toda tu familia. ¿Cuántos son ustedes? no somos como 8. ¿Y vienen a pie? Sí, sí. De Perú. ¿Hasta dónde van? Hasta Valencia. Nosotros somos de Tabarina. ¿Qué hijos? Ellos llegan a Tabarina. Vamos a Tabarina. Nosotros dos vamos a Tabarina. ¿Y son muchas las personas que se están regresando? Sí, cantidad. ¿Por dónde se vinieron ustedes? Por Cúcuta. ¿Cómo los trataron en el camino? Entre cosas, entre buenas y malas, pues como siempre. ¿Hubo gente que los ayudó? Hay gente buena, hay gente mala. Gente que le pedíamos para aquí. Los niños comieron y decían, no, para aquí, no tenemos. Es fuerte, pero guerreando. ¿Qué los anima ahora a volver? ¿Qué quisieran? Nuestra familia, llegar, descansar, estar en nuestro hogar, nuestra casa. Si vamos a subir, vamos a subir en nuestro país. Claro, si vamos a pasar trabajo, pasamos en nuestro país. No, aquí en nuestro país tan lejos, solo por allá. ¿Qué le deseas tú a Venezuela? Lo mejor, que se mejore, que vuelva a ser la Venezuela de un lado. ¿Ellos son tus hijos? Dios los bendiga. Pero este es nuestro país. Por él es que estamos luchando. Nunca un solo venezolano tenga que volver a salir porque no consigue oportunidad de una vida digna en su país. Dios los bendiga. Esto es lo que se está evidenciando en las calles, en las carreteras. Esta es la evidencia de todo lo que está sucediendo con el tema de la migración. Es la parte donde el gobierno de facto no ha querido entender, donde no comprende la realidad de su pueblo, donde no le está dando garantías, no tiene servicios, no tiene alimentación, no tiene trabajo, no tiene educación, no tiene salud, no tiene absolutamente nada. Y salen por las diferentes carreteras. Este grupo que encontró la dirigente María Corina Machado venían desde el Perú, cruzaron Cúcuta, llegaron y todavía van hacia Barinas y van hacia más interior del país a seguir buscando una oportunidad, y una oportunidad de un gobierno que se tiene que cambiar, de un nuevo planteamiento para que esa juventud pueda continuar viviendo, para que el pueblo retome nuevamente, y lo hemos venido reiterando muchísimas y muchísimas veces y lo vamos a seguir haciendo. El pueblo está no en una crisis, sino en una catástrofe en este momento. Venezuela pasa por una catástrofe. Y en otro orden informativo, Gabriela y audiencia, se tiene sembrado solo el 55% del maíz por la escasez del combustible, como para variar, que tampoco se tiene combustible, pues también los productores tienen este problema. El presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros, Agrónomos y Afines, Saúl
López también dijo que hay una necesidad de 400.000 vacunas para los productores agrícolas. Pues la mayor dificultad que enfrenta el campo venezolano, además de la pandemia, pues es el tema del combustible. Esto es lo que ha venido afirmando el ingeniero y presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros y Agrónomos y Afines, Saúl López. Ha señalado que para la fecha, en los estados Portuguesa, Guárico, Bolívar, pues ya se debía haber sembrado el 90% del maíz. Sin embargo, debido a la escasez de la gasolina y del gasoil, solo se ha sembrado el 55% de lo estimado. Es decir, de las 250.000 hectáreas que se iban a producir de maíz a la fecha, solo se ha sembrado este 55%, y ya, pues, digamos, tenemos el límite para fines de mes. Esto es lo que ha venido reiterando, lo que ha venido diciendo el ingeniero, y lo ha realizado a través de una entrevista en Fede Cámara Radio. Por tal motivo, pues hay muchas semillas que no se han sembrado, lo que trae como consecuencia que las personas hicieron una gran inversión, que ahora tengan un costo adicional, como el tema del frío para sembrarles el próximo año, y por lo general pues pierden algo de valor. Lamentable situación la que se viene presentando en el campo venezolano. En el campo, que si no se produce y si no se saca ese producto, pues así usted tenga mucho dinero no puede conseguirlo, porque los productores no tienen la posibilidad, si no existe el gasoil y la gasolina para poder transportarlo. Lamentable situación, sigue pasando el campo, pero ellos también realizan esa acotación. Necesitamos vacunas. Los trabajadores del campo necesitamos vacunas porque estamos todo el tiempo expuestos y estamos todo el tiempo ahí trabajando. No nos podemos dar el lujo de irnos a dormir, ni de irnos a llevar allá, a quedar quietecitos en la cama, en la casa. No, tenemos que trabajar. Necesitamos vacunación, y es el llamado de todo el pueblo. La vacunación debe ser una prioridad en este momento. Así de sencillo. Tiene que ser una prioridad. Bueno, tal cual, de verdad, ya no se quedan cortas las palabras para esta indignación que existe por la falta de inmunización, de un plan de vacunación en Venezuela. Y en otro orden de ideas, hoy se conmemora en Venezuela la batalla de Carabobo, batalla que dio independencia al país Venezuela, y lamentablemente el día de hoy, en su conmemoración, se evidencia cómo la soberanía del pueblo venezolano, esa libertad que costó sangre, sudor y lágrimas, la pisotean una y otra vez los miembros de la administración actual de quien gobierna a este pueblo. Estamos hablando nada más y nada menos de que hoy, en el desfile militar conjunto, que era casi ya un tema de repetición, de ver con orgullo los militares venezolanos, lo que era la Fuerza Aérea, los paracaidistas, los de frontera, los cazadores. Bueno, creo que todo el medio mundo en Venezuela creció viendo esos desfiles militares conjuntos que mostraban esa gallardía que tenía Venezuela. Lamentablemente el día de hoy, este desfile solo fue protagonizado por rusos, cubanos y bolivianos. Estas fueron las delegaciones que marcharon en el desfile de la batalla de Carabobo. Yo creo que los próceres venezolanos, los próceres de la independencia, no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica, deben estar sufriendo en su descanso porque no hay justificación. Al menos 18 efectivos extranjeros de Rusia, Cuba y Bolivia marcharon este jueves en horas de la tarde en el marco del Día del Ejército y conmemoración de la batalla de Carabobo. El evento tuvo lugar en el campo en el cual Venezuela obtuvo su libertad, es decir, el campo de Carabobo, y contó con la presencia de 3 delegaciones militares quienes presentaron sus marchas y armas al alto mando militar de Venezuela. La experta en la fuente militar Rocío San Miguel señaló que la presencia de 3 pequeñas delegaciones es algo muy pobre en un día tan significativo para la Fuerza Armada Nacional y para Venezuela, a la vez que reflejó de la limitada dimensión de las alianzas militares actuales en Venezuela. Puntualizó en su cuenta en Twitter. Nicolás Maduro, por su parte, no estuvo presente en el acto, un acto
conmemorativo de la independencia de un país en donde el jefe, él es el alto jefe de la Fuerza Armada Nacional. Hoy es el día de la batalla de Carabobo y del ejército. A él no le servía. ¿Y sabe con qué excusa va a salir? Con que los jóvenes hicieron una protesta enfrente de la casa y no pudo de salir de la no pudo casa. salir. Esa es la... Gabriela, como buena venezolana, Alex, creo que se indignó y se notó. ¿Cómo no va a estar el presidente de Venezuela celebrando la libertad del país? Él es el ejecutivo, él es la cabeza. Gabriela, pero lamentablemente tengo que decirle y hacerla caer en razón que ellos tienen otras ocupaciones antes que realizar este tipo de actividades. O sea, y una de las excusas que va a sacar es esa. Aquí los jóvenes desde las 4 de la mañana llegaron a amedrentarme, no me dejaron salir y entonces yo estoy pensando y ajá. No, es que lo vio por televisión. O sea, no estuvo presente y dentro de la transmisión mostró o se evidenció que el señorito estaba bien sentado en su casa viendo el desfile militar conjunto por televisión. Háganme el favor, es el presidente más grande en estatura que hemos tenido, pero el más insignificante, que no es capaz ni siquiera de estar presente en la conmemoración de la libertad de su país. No, ahí está el amor. Si no a esto, Gabriela, ¿qué le podemos calificar? Le podemos decir que es un gobierno con un estado fallido, que es un gobierno de facto, que es un gobierno que no tiene la capacidad de sacar adelante a su pueblo, un gobierno que no se ha tomado la delicadeza de pagar a la OPS las vacunas para que ingrese el mecanismo COVAX, pero sí va y trae un lote, como lo viene diciendo Delcy Rodríguez, un lote de vacunas Abdala cubana que está en experimentación, que aparentemente tiene un 92.8% de efectividad, que la OPS todavía no ha certificado. No han reparado el servicio de agua en medio de una pandemia cuando se debe tener un servicio de agua totalmente adecuado. Está llegando solo mugre es lo que está llegando en esa agua, porque lo único que se evidencia en el agua es eso, solo tierra. No se tiene un servicio de energía eléctrica, no se tiene un internet de banda ancha, no se tiene educación, no se tiene. Eso es lo único que está sucediendo en este momento en Venezuela. Esa es la triste realidad. Que sí se puede, que casi 7 millones de venezolanos salgan de sus casas a recorrer, y lo hemos evidenciado en los cortos videos que hemos visto en la tarde de hoy. Eso sí se puede evidenciar, pero también ¿quién se pronuncia? Tarek William Saad a decir, bueno, acá a mí no me interesa dar un informe, a mí no me incumbe el problema de los niños de Guiria, a mí no me incumbe el problema de Apure. Eso si no sucede y no va a suceder. Eso no va a suceder mientras esté este gobierno. Por eso se busca recobrar la democracia. ¿Y qué se está pidiendo? Que intervenga la comunidad internacional para que Venezuela vuelva a tener libertad, tenga elecciones libres y justas y se reconozca nuevamente el voto. Eso es lo que se está buscando en este momento en Venezuela. Y así con esta nota, que se fue un tantico calientica, hemos terminado esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo. Agradecer en el control máster a Alex Meneses, al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana.